Vive Dios, mi alma te adora, vive Gracias, Jesús. Señor. Y sabemos, ¿verdad?, que en esta hermosa noche del Señor estamos bajo el tema Vive Dios, aleluya, mi alma te adora, sometidas a Dios, vive Jesús. Y quiero comenzar, ¿verdad?, definiendo lo que significa Poderoso sometida. Dios. Sometida significa ponerse voluntariamente bajo la autoridad, dirección o la voluntad de alguien, reconociendo su autoridad y la confianza en ella. Sin embargo, si nosotros definimos lo que es sometimiento o sometida, ¿verdad? Santo. Bíblicamente la diferencia es clave. ¿Por qué? Porque el sometimiento a Dios no es una obediencia forzada, sino que es una respuesta de amor, de fe y de confianza. Es decir, que en términos bíblicos, una persona que se somete a Dios es aquella que por amor y por confianza decide voluntariamente rendirse al Señor, rendir sus deseos y sus planes al gobierno de Dios, permitiendo que sea Él el que nos dirija en cada área de nuestra vida. Amén. Sí, Señor, amén. Así que cuando nos sometemos al Señor, dejamos nuestro yo para que sea el Señor el que tome el control en todas las áreas. No en la que a mí me parezca, sino en todas las áreas. Santo Dios. Y me gusta, ¿verdad?, introducir Vive Jesús, así como con una historia, una anécdota. Y así lo vamos a estar haciendo en esta noche. Y les cuento que una vez un alfarero estaba trabajando con un trozo, vive Dios, de barro. Y mientras estaba tratando de moldear ese barro, el barro como que se resistía. Y cada vez que él intentaba de darle forma, el barro o se agrietaba o se endurecía. Vive Dios. Y el artesano se tuvo que detener un momento y humedecerlo nuevamente para volver a comenzar. Santo. Pero que mientras él está haciendo este proceso, hay un aprendiz que lo está observando. Y le dice, ¿por qué no lo dejas así? A simple vista no se ve tan mal. Y el alfarero le responde, porque yo sé en qué quiero convertirlo. Santo. Si yo cedo ahora, nunca llegará a ser el hermoso vaso que yo tengo en mi mente. Así que el problema no son mis manos. El problema es el barro que se resiste a ser moldeado. Y procedió a tomar otro pedazo de barro. Y este pedazo de barro era suave y estaba dispuesto. Se dejaba, ¿verdad?, que él moviera sus manos según él se dejaba mover hacia donde las manos del alfarero lo querían, ¿verdad?, guiar. Y poco a poco fue tomando una forma fuerte, una forma útil y una forma hermosa, vive Dios. Y cuando terminó, él le dice, Poderoso la diferencia Dios. entre ambos Aleluya. no fue la calidad del barro, sino su disposición a someterse a mis manos, vive Dios. Y así, ¿verdad?, nosotros vemos a nuestro Señor como nuestro maestro, nuestro alfarero, y nosotros somos esa vasija que va a depender de nosotros tener esa disposición o no de ser moldeados y sometidos por el Señor. Muchas veces somos ese barro. Santo. Queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios nos use, queremos que el Señor cumpla cada una de sus promesas en nosotros, pero cuando Él comienza a moldear el carácter, cuando Él comienza a moldear las actitudes, cuando Él comienza quizás a cambiar los planes que con cada uno de nosotros tenemos, no podemos negar que entra la resistencia. Y hay ocasiones en que nos resistimos. Sin embargo, Dios no nos somete para destruirnos. Nosotros eso lo tenemos que entender y lo sabemos. Sí, Señor. Jamás el Señor va a querer un sometimiento para destrucción, sino para transformarnos en aquello para lo cual Él nos creó a cada uno de nosotros, vive Santo, Jesús. santo. Es decir, que someterse a Dios no es que perdemos el control total, quizás, de la vida, sino que tú pones tu vida en las manos del único que la sabe llevar al propósito para el cual fue creada. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor nos ha escogido desde que estamos en el vientre de nuestra madre. El Señor conoce el plan y el propósito que tiene para con cada uno de nosotros, y es el único que nos va a llevar y nos va a guiar, ¿verdad?, a eso
perfecto, vive Dios, aleluya, que Él quiere hacer con cada uno de nosotros, porque sin el Señor y sin la dirección del Señor y sin ese sometimiento somos nada, vive Dios. Santo Dios. Otro ejemplo que podemos ver, ¿verdad? Es que cuando muchos de nosotros vamos a conducir tal vez a una dirección que no conocemos, ¿qué utilizamos? Utilizamos un GPS. Pero cuando nosotros estamos utilizando ese GPS, nosotros no dejamos de conducir el vehículo, nosotros seguimos estando al volante. Pero aceptamos la dirección de alguien que conoce el camino mejor que nosotros. ¿Y qué pasaría si yo o nosotros ignoramos sus indicaciones? Nos podemos retrasar, nos podemos perder. De esa misma manera, someternos a Dios no significa dejar de vivir o de tomar decisiones. Amén. Significa que permites que Él marque el rumbo, porque, vuelvo y repito, conoce el final desde el principio, conoce, ¿verdad?, a dónde nos quiere llevar a cada uno de nosotros. Vive Dios, aleluya. Amén. El sometimiento, según leímos en Lucas 1:38, que dice: María, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. El sometimiento va a comenzar con una decisión. Todo sometimiento va a comenzar con esa decisión personal. Nadie puede obligarte a rendirte delante de Dios. Incluso si nosotros leemos en la palabra del Señor, Apocalipsis 3:20, dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, estoy a la puerta y llamo. No entró así como así, sino que nosotros tenemos que tener ese corazón dispuesto, ¿verdad? Él espera que usted y yo abramos las puertas de nuestro corazón. Por lo tanto, Él no trabaja mediante imposición, sino mediante una respuesta voluntaria. Por eso es que tiene que ser una decisión personal. María muy probablemente no fue una mujer sin pensamientos, no fue una mujer sin sentimientos. Era joven, muy probablemente con sueños, muy probablemente con planes, muy probablemente con una vida, ¿verdad?, encaminada, vive Dios. Muy probablemente ella se imaginaba su matrimonio tranquilo, casada, ¿verdad?, con José, formar una familia, una vida que pudiésemos decir común, por así llamarle. Pero en un instante, Dios irrumpió su historia, su vida. ¿Y qué pasó? Le presentó un propósito mayor que los propios planes que quizás ella tenía. Y nosotros tenemos que reconocer eso también en nuestra vida. A veces queremos tantas cosas, a veces nos hacemos según nosotros el plan perfecto, y tenemos que reconocer que los planes del Señor para con nosotros, que el propósito de Él para con nosotros siempre va a superar lo que nosotros creemos que puede hacer lo mejor para cada uno. Santo. Y lo admirable, ¿verdad?, que nosotros podemos ver en esto de María, no es que ella entendiera lo que estaba ocurriendo, porque humanamente vive Jesús, hizo preguntas al ángel, no comprendía cómo sería posible, pero la fe nunca exige que entendamos todo. Exige que confiemos en aquel que sí lo entiende todo. A nosotros no se nos requiere entendimiento, se nos requiere obediencia. Santo. Y María decidió, vive Jesús, creer antes de ver. ¿Por qué? Porque sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera, más la convicción de lo que no se ve. Y ella decidió creer, que vuelvo y repito, humanamente quizás en el momento no entendió, pero ella dijo: heme aquí, vive Dios, aleluya. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Una frase que no solamente hay, que frase bonita, no. Una frase que identifica una entrega completa de rendimiento a la voluntad del Señor. Y rendirse, vive Dios, no significa, valga la redundancia, ¿verdad?, que renunciemos, vive Dios, aleluya, a los sueños. Significa que tú, o a todo aquello que tú puedas anhelar, significa que Dios alinea tu propósito. O sea, cuando tú te rindes, tú permites que sea Dios quien alinee todo con propósito y que sea Dios quien te guíe. Muchas veces se piensa, vive Dios, aleluya, que al decir sí, pierdes oportunidades, pero la realidad, decirle sí a Dios. Pero la realidad es que cuando Dios toma el control, nunca se va a disminuir el propósito.
sino que Él lo va a engrandecer, como les dije ya anteriormente, porque el plan del Señor siempre va a sobrepasar Mejor. todo lo que nosotros podamos imaginar. Santo. Y María aparentemente perdió una vida sencilla, pero ganó que hoy estemos llevando la palabra del Señor y sea un ejemplo para cada uno de nosotros. Ganó el privilegio de ser recordada por generaciones como la mujer que aceptó el plan de Dios. Así que nosotros tenemos que entender, vive Jesús, que el sometimiento va a comenzar cuando dejamos de preguntarnos qué yo quiero, qué es lo que yo necesito, qué me parece esto, qué me parece lo otro. Va a empezar cuando tú comiences a preguntarte qué quiere Dios de mí. No soy yo, no es mi voluntad, no es lo que yo quiera, es qué quiere Dios de mí. ¿Por qué? Porque usted y yo hemos tomado la decisión de seguir al Señor. Usted y yo tenemos que tomar esa decisión personal de someternos a Dios, y entonces tenemos que entender que no somos nosotros, es el Señor, que no eres tú quien te conduce, sino que el Señor es el capitán de nuestra barca, y Él nos dirige en todo tiempo, y nosotros estamos supuestos que no hagamos absolutamente nada si antes no estamos siendo guiados por el Señor. Aleluya. Además, vive Dios, aleluya, de que el sometimiento es una decisión personal. El sometimiento se debe convertir en una acción diaria. Leímos Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago, vive Dios, nos muestra que el sometimiento no es una experiencia emocional de un solo día. Santo. No basta con haber dicho, Señor, aquí estoy. La vida cristiana exige una rendición constante. Yo no puedo decir hoy, yo me voy a someter, mañana no. Yo no puedo vivir, esta semana me someto y la otra no. Yo no puedo, me pusieron a predicar la semana que viene. Esta semana el sometimiento, eso es 100%. ¡Santo! No. Yo necesito tener un sometimiento constante. Yo necesito tener un sometimiento todos los días, porque o somos o no somos. ¡Santo! O yo vivo sometida a Dios o no hay ningún sometimiento a Dios. Gracias, Señor. No valen y no sirven, vive Dios, aleluya, las apariencias. ¿Sabe por qué? Porque usted me puede engañar a mí, porque usted puede engañar a toda la congregación, pero a Dios nadie lo engaña, vive Dios, aleluya. Qué difícil, es difícil. Qué fuerte, nadie dijo que sería fácil, claro que no. Como hemos dicho muchas veces, es un camino con rosas, pero con espinas. Un camino que te toca padecer, porque por pruebas y tribulaciones es que tenemos que pasar para llegar. ¡Sí, Pero Señor! no olvidemos que nuestro sometimiento tiene que ser de corazón. Tiene que ser constante, vive Dios, aleluya. No puede depender de cómo yo me sienta, no puede depender de la situación, no puede depender de la prueba. Yo tengo que tener un sometimiento a Dios ¡Santo Dios! diario. ¡Aleluya! Que cada día, vive Jesús, van a aparecer nuevas decisiones donde hay que escoger o mi voluntad o la voluntad de Dios, sí. Pero si usted es hijo de Dios, si usted se menciona, se llama, se hace llamar hijo de Dios, usted tiene que saber que siempre por delante va a ir la voluntad de ¿quién? De Dios. De Dios. Aleluya. Y cuando vemos este verso es interesante, vive Jesús, el orden. ¿Por qué? Porque Santiago primero dice, someteos a Dios y después resistid al diablo. Pero muchas veces, vive Dios, queremos tener la autoridad espiritual sin haber desarrollado primero una vida de obediencia. Y no ¡Santo! es así. ¡Sí, El Señor! Señor nos llama a ser obedientes y nosotros tenemos que ser obedientes, y si no hay sometimiento a Dios, no va a haber forma de que resistas al diablo, porque con la grieta más pequeña va a entrar. Yo por mis propias fuerzas no puedo resistir. Necesitamos estar sometidos a Dios. ¿Tú quieres vencer las tentaciones? ¿O queremos vencer las tentaciones? Pero seguimos alimentando aquello mismo que Dios te pide abandonar, porque Dios es tan grande y tan bueno, y su misericordia es tan grande, que te habla a través de la predicación, que pasaste oración y usó algún hermano para que te ministrara, que te deja, vive Dios, aleluya, la palabra, que usted y yo no reconocemos, porque nosotros mismos nos conocemos y tenemos la capacidad de pararnos delante de un espejo y decir, tú tienes que dejar esto, esto y ¡Sí, lo otro. Señor! Pero ¡Amén! entonces, ¿qué hacemos? Seguimos alimentando lo que no
tenemos que alimentar. Sí, Señor. Queremos vivir, Aleluya. aleluya, que el enemigo huya mientras nosotros seguimos viviendo nuestros propios deseos. Sí, ¿Es Señor. difícil machacar esta que está aquí? Sí, sí que sí. Porque nosotros no podemos ser hipócritas, hay que ser realistas. Sí, Señor. Vuelvo y digo, es fuerte, no es fácil, pero nos resta, vive Dios, aleluya, hacerlo. Nos resta someterla, vive Dios, aleluya, para que nosotros ¡Qué podamos lindo, resistir. Padre! Y después de haber resistido, vive Jesús, aleluya, conseguir, vive Dios, y alcanzar la victoria, vive Jesús. ¡Vive Dios! Mi alma te adora, vive Dios, aleluya. El sometimiento, vive Dios, es el terreno donde van a ser esa autoridad espiritual. Por ahí es que nosotros tenemos que comenzar. Amén. No existe una verdadera resistencia al enemigo, como hemos ya mencionado, sin una vida que se rinda al Señor. ¿Por qué? Porque la autoridad no proviene del tono de voz, que sea fuerte o no. Y tampoco de la cantidad de años que tú lleves en la iglesia. Sí, Señor. Ni tampoco de que tú vengas martes, jueves, viernes, domingo. Eso. No. Ni que seas este, ni que seas el otro, ni que yo hago y no hago. Yes. Todo depende y proviene de una relación de obediencia. De Aleluya. una relación, vive Dios, con nuestro amado Señor. Sí, Señor. Cada vez vive Dios, aleluya, que usted y yo, por difícil que sea, decidimos perdonar en lugar de guardar ese rencor que sabemos que no estamos supuestos a ello. En el momento en que usted obedece, cuando quizás es más fácil desobedecer, el momento en que usted permanece fiel, cuando es más fácil rendirse, es ahí donde usted y yo estamos mostrando que existe un sometimiento a Dios. Santo. Es en esas decisiones cotidianas donde se va a fortalecer, porque es necesario nuestro carácter cristiano. Amén. El diablo no huye porque nosotros seamos fuertes. Ay, Carolyn se considera que ella es una mujer fuerte, ya ha pasado y no ha pasado, y es fuerte, y el pito y la flauta, no. ¿Por qué? Porque no es por mis propias fuerzas, Sí, sino Señor. porque él reconoce la autoridad de Dios al que nosotros nos hemos sometido, al que nosotros hemos decidido someternos. Así que el diablo no va a huir porque tú eres fuerte, porque tú eres bonito, porque tú no. Él sabe quién es el que anda con nosotros. Y si el Señor es con nosotros, ¿quién vive Dios, aleluya, en contra de nosotros? Vive Dios. Y hemos mencionado, ¿verdad?, que inicialmente yo tengo que tener esa decisión personal de someterme a Dios. Yo tengo que hacerlo una acción diaria. Y también yo tengo que seguir, hemos traído a María como ejemplo, pero el mejor ejemplo que nosotros podemos tener es Cristo. Cristo es nuestro modelo perfecto, vive Dios, del sometimiento. Señor. Si vamos a Filipenses 2, del 5 al 8, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Así que Pablo, ¿verdad?, vive Dios, no nos manda a hacer algo, según hemos leído, que Jesús no haya vivido primero. Porque antes de pedirnos, vive Dios, humildad, antes de pedirnos obediencia, tenemos y nos presenta el ejemplo de Cristo, el cual, siendo Dios, no se aferró a sus privilegios, tenía autoridad, tenía poder, tenía toda gloria, pero decidió ¿qué? Humillarse voluntariamente. Jesús nunca dejó, vive Dios, de ser Dios cuando se hizo hombre, sino que su esencia divina permaneció intacta. Y nosotros, de igual forma, vive Dios, tenemos que cuidar en nosotros esa esencia, vive Jesús, que si buscamos, ¿verdad?, lo que significa o lo que se refiere con esencia, es algo que nos identifica. Aleluya. Es lo que nosotros somos cuando nadie nos está observando. Santo Dios. Es el amor que usted y yo tenemos por el Señor. Es nuestra comunión con Él y es el deseo de agradarle cada día. Qué lindo. De hacer su única y perfecta voluntad y de vernos bien delante de Él, de estar limpios delante de Él. Nosotros tenemos, Santo. ¿verdad?, que cuidar, vive Jesús, esa esencia, que es cuando nadie te ve.
vive Jesús, porque vuelvo y repito, y como se ha estado hablando en esta noche, aparentar puede cualquiera, vive Dios, aleluya. Pero al Señor, vive Jesús, nadie lo engaña. Él es el que conoce si realmente Santo. usted y yo estamos viviendo, vive Dios, con un sometimiento, vive Jesús, aleluya. Lo que cambió fue su disposición a servir y obedecer al Padre. Por eso esto que hemos mencionado nos enseña una verdad fundamental, que el sometimiento nunca disminuye nuestra identidad. ¿Nuestra identidad es cuál? Nuestra identidad está en Cristo, sino que revela el verdadero carácter. La obediencia de Cristo no fue cómoda. Lo llevó a rechazo, lo llevó a sufrimiento, hasta que finalmente lo llevó a la cruz. Señor. Y sin embargo, pasó todo esto y su obediencia abrió ¿qué? El camino para la salvación de toda la humanidad. Para su salvación, para mi salvación. No pasó poco, para nada. Bueno, poco pasamos nosotros en comparación a lo que pudo haber pasado. Exacto. Sí, Señor, mi alma Y a veces, qué triste, la condición en la que vemos los hijos de Dios. Santo Dios. Muchas veces queremos obediencia, pero sin sacrificio. Y Jesús muestra, vive Dios, aleluya, que el verdadero sometimiento tiene un costo. Mira todo lo que el Señor pasó. Entonces, el sometimiento de Dios tiene y va a implicar un costo. ¿Por qué? Porque tú tienes que renunciar a tu voluntad propia para comenzar a abrazar la voluntad de Dios. Renunciar. ¿Qué tengo que hacer o qué incluye ese costo? Incluye que renuncies al yo, que muchas veces es difícil, pero tú tienes que renunciar al yo. Tú tienes que morir al pecado. Tú tienes que tal vez perder la aprobación del mundo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando obedecemos a Dios, eso va a hacer que otros no entiendan muchas cosas, pero que no entiendan. Que no entiendan. O a veces hasta la misma familia, olvídate. Que no entiendan. Santo. Yo voy a renunciar al yo voy a morir al pecado, yo voy a perder la aprobación de quien tenga que perderla, porque la aprobación que usted y yo necesitamos es la del Señor. Aleluya. Tiene un costo porque nos toca esperar. El sometimiento también cuesta porque requiere paciencia. Y a veces es muy difícil tener paciencia. Pero es necesario. Sí, Señor. Si yo me considero hija de Dios y si yo vivo sometida a Dios, yo necesito pagar un precio. Eso Qué es. lindo Dios. Entregar el control total de mi vida. Yo tengo que confiar, nosotros tenemos que confiar nuestra vida al Señor, creer por sobre todas las cosas y poner siempre, verle ese primado, vive Dios, aleluya, al Señor, vive Jesús. El ejemplo que hemos estado mencionando en esta noche, vive Dios, es el de María, aparte de el que estamos viendo de Cristo. Cuando el ángel le anuncia que va a ser la madre del Mesías, su sometimiento tuvo un costo. Pudo enfrentar el rechazo de la sociedad, el riesgo de perder el compromiso con José, el temor a lo que ella no conocía, y años después el profundo dolor de ver a su hijo crucificado. Sin embargo, también experimentó el privilegio de ser parte del plan redentor de Dios. Señor. Volvemos, porque el plan de Dios siempre va a sobrepasar nuestros planes. Vive Santo Jesús. Dios, Así que aunque el aleluya. sometimiento exige sacrificio, Dios promete bendición. Vive Aleluya. Jesús, Mi alma te adora, vive Dios. Gloria a Dios. Observamos también, vive Jesús en Filipenses, vive Dios, que continuó diciendo que Dios lo exaltó hasta los sumos. Primero vino la humillación, luego la exaltación. Pero el mundo, y tenemos que cuidarnos de eso, busca primero ser reconocido y después servir. Y el reino de Dios, vive Jesús, enseña primero a servir y luego que Dios es el que se va a encargar, ¿verdad?, de esa exaltación, vive Jesús. Así que si Jesús, siendo hijo de Dios, decidió someterse al Padre, ¿por qué usted y yo no podemos tener de igual forma ese, vive Jesús, sometimiento, vive Dios, aleluya? Aparte de lo que ya hemos mencionado, el sometimiento debe producir una transformación. Romanos 12
del 1 al 2, dice: Santo. Aleluya. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta, vive Jesús. Nos dice Pablo que nosotros tenemos que presentar, vive Dios, aleluya, nuestros cuerpos como sacrificio vivo, vive Dios. Cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dice que los sacrificios eran colocados sobre el altar y ya de ahí no se retiraban. Y hoy día es triste decirlo, pero el problema del creyente es que muchas veces se sube al altar el domingo, pero se baja el lunes. Y Dios no busca, vive Dios, aleluya, una entrega ocasional. Busca una vida completamente rendida. Y cuando decimos que nos subimos al altar el domingo, pero nos bajamos lunes, es como de una manera ilustrativa, vive Dios, no un altar físico, sino la actitud, vive Dios, aleluya, de nuestro corazón. El domingo lloré, canté, brinqué, salté, me gocé, pero llegó el lunes y dimos así. En vez de un paso adelante, dimos un paso atrás, vive Dios, aleluya. Y volviste a la condición en la que estabas, o se te olvidó todo lo que pasaste el domingo, tristemente se te olvidó las grandezas que el Señor hace en cada uno de nosotros. Y no podemos estar así. ¿Por qué? Porque si hay un sometimiento, va a haber una transformación real, y una transformación genuina, y una transformación verdadera, no una transformación ocasional ni emocional, vive Jesús. Pablo añade: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la razón de vuestro entendimiento. Y es aquí donde se nos muestra el resultado del sometimiento. Dios comienza transformando nuestra manera de pensar para luego cambiar nuestra manera de vivir. El mundo constantemente va a intentar, ¿verdad?, vive Jesús, moldear nuestra identidad, pero a nosotros no se nos puede olvidar que nuestra identidad está en Cristo, vive Dios. Nos dice que el éxito depende de la apariencia, ese es el mundo, del reconocimiento, del poder. Pero Dios cada día nos recuerda que nuestra verdadera identidad va a estar en Él, vive Dios, aleluya. Amén. Cuando nos sometemos a Él, cuando dejamos de vivir la presión del mundo y comenzamos a reflejar el carácter de Jesús. La palabra del Señor dice: sed imitadores de mí como yo lo soy del Padre. Tenemos que ser imitadores de Cristo. Hemos sido llamados a reflejarle, vive Dios, aleluya. Porque si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que reflejarlo en nuestro carácter, en nuestras actitudes, físicamente, la apariencia, pero más que nada el corazón. Un corazón limpio, un corazón humillado, un corazón que se somete, un corazón que está dispuesto a dejar de ser para depender totalmente. Aleluya. Señor, vive Dios. La transformación no ocurre de un día para otro, claro que no. Es un proceso continuo donde el Espíritu Santo, ¿verdad?, va quitando el orgullo, va quitando la autosuficiencia, va quitando el temor, va quitando la amargura y va quitando todo aquello que no pertenece a nuestra naturaleza. Ahora, no podemos agarrarnos de que es un poco a poco, es una transformación que no ocurre de un día para otro y que es un proceso para seguir. Es que es un proceso, es que estoy en proceso, es que no han pasado más que 2 años, es que a mí me pasó esto, es que el otro me dijo aquello, y sigue choca con la misma piedra, y choca con la misma piedra, y choca con la misma piedra, porque es que es un proceso, ¿no? Sí, tenemos que ser procesados, sí va a haber una transformación, pero hay que llegar y tener ese esfuerzo cada día por alcanzar el propósito de Dios. No estar como que patinando o estancados en el mismo lugar, no es posible. Adoramos, Dios. Hay que entender lo que es transformación y proceso, pero de una manera correcta. Vive Dios. Y lo maravilloso, vive Dios, es que Dios no nos convierte en otra persona. Sí decimos que somos nueva criatura, pero nos convierte en la persona que siempre quiso que fuéramos, repito, porque te escogió y me escogió desde que estábamos en el vientre
de nuestra madre, vive Jesús. Por eso es que el sometimiento no va a robar esa esencia que mencionábamos ahorita, sino que la restaura. Lo único que nosotros vamos a perder son las heridas, las capas del pecado y las influencias, ¿verdad?, que en algún momento el mundo quiso colocar sobre nosotros. Santo. Pero tenemos que tener presente que se tiene que alcanzar, ¿verdad?, que es parte de esa transformación genuina, es de vivir en una integridad, vive Jesús con el Señor. Y ya casi para entrar, vive Jesús, aleluya, en la conclusión, con todo lo que hemos visto del sometimiento, es una decisión personal, es una acción que yo tengo que tener diaria, tengo que seguir, vive Jesús, el ejemplo de Cristo, tiene, vive Dios, aleluya, que haber una transformación. Concluimos en que el sometimiento a Dios o el vivir sometidos a Dios es tener una vida, vive Jesús, rendida en las manos de Dios, en las manos del Maestro, en las manos del alfarero, vive Jesús, aleluya. Y a través, ¿verdad?, de todo esto hemos visto que el sometimiento del cual estamos hablando, vive Jesús, no es una señal de debilidad. Porque el mundo lo puede ver así, cuando se habla secularmente de sometimiento, pues como debilidad, te dejaste llevar por el otro, o vives sometido, no. En esta noche, ¿verdad?, y en base a la palabra, Santo. no es una señal de debilidad, sino una evidencia de confianza, vive Jesús. Porque cuando vivimos sometidos al Señor, vive Dios, es porque nuestra confianza total, vive Dios, está en las manos de Dios. Y una mujer, vive Jesús, sometida a Dios, no es una mujer que perdió su voz, sino, vive Dios, aleluya, que es una mujer que aprendió a escuchar la voz correcta. ¿Y cuál es la voz correcta que nosotros tenemos que escuchar todos los días? La voz de nuestro Maestro, la voz de nuestro Dios, vive Jesús, aleluya. No es una mujer sin sueño, vive Dios, es una mujer que entregó sus sueños al Dios que conoce el propósito de su vida, vive Jesús. María, ¿verdad?, pudo haber dicho, no entiendo, no estoy preparada, estos no eran mis planes, pero en lugar de aferrarse a su propia voluntad, decidió confiar en la voluntad de Dios y dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y así somos llamados y tenemos que actuar usted y yo, que no importando la situación, no importando lo que estemos atravesando, no importando que estés en las buenas o que estés en las malas, tenemos que ceder, ¿verdad?, a que se haga la voluntad del Señor y decir, he aquí, Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Si usted hubiese tocado o en este momento le toca algo similar, tener los zapatos que tuvo en algún momento, en ese momento María, pregúntese si su respuesta va a ser la misma que la de María. He aquí, Padre, hágase tu voluntad. Jesús, vive Dios, aleluya, siendo el mismo Hijo de Dios, nos mostró el mayor ejemplo de sometimiento. ¿Por qué? Porque en el momento más difícil pudo decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque el verdadero sometimiento no se va a mostrar cuando todo está fácil o cuando todo es fácil. Se demuestra cuando aún en medio de la incertidumbre decidimos seguir obedeciendo a Dios, que es lo más importante y es lo clave, vive Dios, que vivamos, vive Jesús en esa obediencia al Señor. Y hoy día, vive Dios, aleluya, Dios sigue buscando mujeres, vive Jesús, y hombres, a todos nos busca, vive Dios, aleluya, que podamos decir, Señor, mi vida te pertenece. Mis planes están en tus manos. Mis deseos están bajo tu voluntad. Mi futuro está seguro porque está dirigido por ti. No permitas que yo haga nada, Padre Santo, si antes no soy dirigida por ti. Porque nosotros tenemos que entender, vive Dios, que cuando nos sometemos a Dios no perdemos, sino que ganamos. Ganamos, vive Dios, dirección cuando no sabemos qué camino tomar. Ganamos, vive Dios, fortaleza cuando sientes que no puedes más. Ganas paz cuando las circunstancias intentan robarte esa confianza. Ganas propósito porque dejas de vivir para ti mismo y comienzas a vivir para aquel que hemos reconocido que nos ha llamado. Así que el llamado de Dios no es simplemente asistir a la iglesia. No es simplemente levantar las manos. No es conocer su palabra. El llamado es rendir completamente tu corazón
al Señor. Aleluya. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, dice la palabra del Señor. Que Dios nos cuide, que Dios nos libre de caer en ello y de ser parte de ello. Vive Dios, aleluya. Que Dios nos ayude, vive Jesús, a tener presente que el llamado que tenemos cada uno de nosotros es de tener nuestro corazón rendido, humillado delante del Señor. Amén. Para poder decir que soy un hijo de Dios y que somos sometidos a Dios, vive Jesús. Porque una vida que se somete a Dios es una vida donde Él puede obrar, donde Él puede transformar y donde Él puede cumplir su propósito, vive Dios. Y quiero terminar, vive Jesús, leyendo así, vive Dios, aleluya, una exhortación que dice: mujer, sométete a Dios. Y dice de la siguiente manera: qué lindo Dios. Santo, aleluya. Mujer de Dios, hoy el Señor te recuerda que someterte a Él no es perder tu identidad, es encontrarla en sus manos. No es hacerte menos, es permitir que Él revele todo lo que puso dentro de ti. Porque una mujer que se somete a Dios no es una mujer débil, es una mujer fuerte de rodillas. Es una mujer que entendió que su mayor victoria no está en controlar cada detalle de su vida, sino en confiar en aquel que tiene el control de todo. Quizás en el camino has tenido que soltar planes, deseos, sueños o respuestas que querías recibir de inmediato. Quizás has llorado en silencio diciendo: Señor, no entiendo lo que estás haciendo. Pero aún allí, Dios mira un corazón que dice: Padre, aunque no comprenda el proceso, sigo confiando en ti. Mira a María, una joven que recibió un llamado que cambiaría toda su historia. No tenía todas las explicaciones. No sabía cómo sería el camino, pero tuvo un corazón rendido y dijo: he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esa es la actitud de una mujer sometida a Dios. Una mujer que antes de preguntar por qué, aprende a decir: Señor, aquí estoy. Una mujer que entrega sus temores, sus cargas y su voluntad, sabiendo que las manos de Dios nunca toman algo para destruirlo, sino para transformarlo. Mujer, no tengas miedo de rendirte ante Dios. Lo que colocas en sus manos no queda perdido, queda protegido bajo su propósito. Que Dios siga formando en ti un corazón humilde, obediente y dispuesto. Que tus decisiones sean guiadas por su voz. Que tus pasos sean dirigidos por su palabra. Y que tu vida refleje a Cristo. Porque una mujer sometida a Dios no pierde su brillo, lo encuentra. No pierde su valor, lo afirma en aquel que la creó. No pierde su propósito, lo descubre cuando se rinde completamente al plan del Padre. Y hoy repita conmigo y dígale al Señor conmigo: Señor, Señor, mi vida es tuya, mi vida es tuya, mis planes son tuyos, mis planes son mi tuyos, voluntad es tuya, mi voluntad es tuya. haz conmigo conforme a tu palabra. Conforme a tu palabra. Amén, vive Dios. Porque una mujer que se somete a Dios, el cielo encuentra una vasija disponible, una generación encuentra un ejemplo y el nombre de Dios se encuentra donde ser glorificado. Aleluya. Así que sigamos hacia adelante en Gracias, el Señor. Nadie dijo que sería fácil, pero tampoco nadie dijo, ¿verdad?, que sería imposible con el Señor. Todo es posible. Sometámonos a Dios de corazón, no de labios, vive Dios, aleluya, y pidámosle, ¿verdad?, que podamos permanecer cada día más cerquita de Él, viviendo en obediencia, en integridad, vive Jesús, y genuinamente sometidos a Dios, vive Dios. Y hasta aquí mi parte, que el Señor me lo continúe bendiciendo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso Dios, bendiga a nuestra hermana Carolyn. Amén. Que el Señor la bendiga más. Amén. Qué lindo es el Señor. Dios es bueno, vive Jesús. Señor. Y para siempre su misericordia, vive Dios. Amén. Yo me siento como que más cómoda aquí, como que me veo mejor, ¿verdad? Hermoso, ¿verdad? Hermoso mensaje, vive Jesús. Sí, Señor. Qué lindo es el Señor, sometidas a Dios. Iglesia del Señor, como damas, tenemos una identidad. Y cuando le servimos al Señor y nos sometemos al Señor, no hay enemigo. No hay diablo. El Señor nos reprenda en el nombre de Jesús que nos pueda robar la identidad.
Pero esa identidad, usted es el que reconoce esa identidad. Sí. La dama que está aquí presente es la que reconoce esa identidad. Pero muchas veces, lamentablemente, por las vivencias, los procesos, las situaciones,